¿Te acuerdas de esa sensación? Llegar a casa un viernes, abrir el refri, ver qué había para botanear y saber que la noche todavía no empezaba. Faltaba lo más importante, ir por la película. Y en México, durante años, ese ritual tuvo un nombre que hoy suena a otra época: Videocentro. No era solo una tienda. Era mucho más que eso. Era un punto de encuentro. Era el lugar donde ibas con tu familia, con tus amigos o solo, pero siempre con la misma pregunta en mente: ¿qué vamos a ver hoy? Era un Netflix físico antes de que existiera el streaming, antes de que pudiéramos imaginar que algún día tendríamos miles de películas disponibles con solo apretar un botón. Era un negocio que supo leer una verdad simple pero fundamental. En un país donde comprar originales era caro, donde una cinta de VHS original podía costar lo que muchas familias ganaban en varios días, rentar era libertad. Era la forma de acceder a ese mundo del cine, del entretenimiento, de la cultura popular, sin tener que hacer un sacrificio económico imposible. Y sin embargo, desapareció casi por completo. Hoy, si caminas por las calles de cualquier ciudad mexicana, ya no ves esos locales con sus estantes llenos de cajas de plástico, con sus carteles de estrenos, con ese movimiento constante de gente entrando y saliendo con una o dos películas bajo el brazo. ¿Cómo se apaga un imperio que estaba en cada colonia, en cada plaza, en cada esquina donde había una familia buscando algo bueno para ver? ¿Cómo desaparece algo que era tan parte de nuestra vida cotidiana que ni siquiera nos deteníamos a pensar que algún día podría no estar? Hoy te voy a contar la historia de Videocentro como se debe: origen, auge, quiebre y consecuencias. Porque lo que pasó con Videocentro no es solo nostalgia. No es solo un ejercicio de memoria para los que crecimos yendo a rentar películas. Es una lección brutal de México, de informalidad, de piratería, de cambios tecnológicos que nos atropellaron sin que estuviéramos preparados, y de cómo una industria entera puede derrumbarse sin que nadie haga ruido, sin que haya protestas, sin que haya un momento claro en el que digamos: aquí terminó todo. Simplemente un día volteas y ya no está. Todo empieza con una idea que parecía imparable. En los años 80, el entretenimiento en casa explotó. No era algo nuevo en el mundo, pero en México estaba empezando a despegar con fuerza. El VHS se volvió pasaporte a otro mundo: acción, comedia, terror, romance, todo sin salir de la sala de tu casa. Era revolucionario. Antes de eso, si querías ver una película, tenías que ir al cine. Y el cine era caro, era un evento. No podías pausar, no podías retroceder si te perdías algo, no podías ver la misma película 3 veces sin pagar 3 veces. Pero con el VHS, todo eso cambió. Y en México, Videocentro nació justamente para alimentar esa hambre. Se le reconoce como una empresa creada en 1983 y ligada a Televisa, primero con el objetivo de distribuir contenidos propios de la televisora y luego ampliando su catálogo hacia películas de grandes estudios internacionales. Y aquí está la primera clave de su éxito: Videocentro no vendía solo películas. Eso es lo que mucha gente no entiende cuando mira hacia atrás. No era un negocio de productos, era un negocio de experiencia. Vendía certeza. La certeza de que ibas a encontrar la buena, la que todos estaban comentando en la escuela, en el trabajo, en la comida familiar. La certeza de que ibas a salir con algo, aunque fuera tu plan B o tu plan C. La certeza de que el fin de semana iba a tener historia, que ibas a tener algo que hacer, algo que disfrutar, algo que compartir. Porque el ritual era perfecto. Y cuando digo ritual, lo digo literalmente. Era algo que se repetía, que tenía sus pasos, su secuencia, su magia. Entrabas y lo primero era el golpe de estímulo. Carteles por todas partes, portadas coloridas, promos de estrenos, estantes llenos hasta el tope, el olor característico a plástico de las cajas, ese sonido de las cintas siendo rebobinadas, y esa sensación de estar en un lugar donde todo era posible, donde cada caja representaba una historia diferente, un mundo diferente, una experiencia diferente. En la pared principal, normalmente justo enfrente de la entrada para que fuera lo primero que vieras: estrenos. Esa sección era la más importante, la más peleada. Ahí estaban las películas que acababan de salir del cine, las que todos querían ver. Y si llegabas tarde un viernes por la noche, probablemente ya no quedaban. Ya estaban todas rentadas. Y eso te enseñaba algo. Si querías ver el estreno, tenías que ser rápido, tenías que planear, a veces hasta reservar con anticipación. Más allá estaban las otras secciones: acción, comedia, infantiles, drama, terror. Cada una con su propia personalidad. Y en el centro de la tienda, ese pequeño caos controlado. Gente decidiendo,
discutiendo, negociando. Escenas que se repetían en cada videocentro de todo el país. No, esa ya la vimos. Esa dicen que está buenísima. Mi primo la vio y dice que es de lo mejor. Llévate otra por si acaso, no vaya a ser que esta no nos guste. Familias enteras paradas frente a los estantes, cada miembro defendiendo su elección, tratando de convencer a los demás. Era una dinámica social increíble. Y Videocentro lo entendía perfectamente. Cuanto más tiempo te quedabas ahí adentro, más probable era que rentaras una segunda película o una tercera. Y si la primera que buscabas ya no estaba disponible, si alguien más se te había adelantado, no te ibas derrotado, no te ibas frustrado, te ibas explorando. Empezabas a revisar otras opciones, empezabas a leer la sinopsis en la parte de atrás de las cajas, empezabas a dejarte llevar por las portadas que te llamaban la atención. En términos de negocio, era brillante, la escasez trabajaba a su favor. Eso en streaming casi no existe. En Netflix, Prime, cualquier plataforma moderna, todo está siempre disponible. No hay esa sensación de si no la rento ahora, alguien más se la va a llevar. No hay urgencia. No hay ese elemento de competencia amistosa. La expansión vino rápido. Videocentro se volvió parte del paisaje urbano mexicano. No importaba si vivías en una gran ciudad como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, o en una zona más tranquila, en ciudades medianas o incluso pueblos grandes. El punto era el mismo. Un local accesible, con rotación alta de inventario, con un modelo que parecía indestructible. Rentas constantes, catálogo vivo que se actualizaba semana tras semana, y una cultura de consumo que se repetía cada fin de semana, cada festivo, cada momento en que la gente quería entretenimiento casero. Y había algo más, algo que a veces olvidamos. Videocentro también vendía. No solo rentaba. Vendía cintas, vendía reproductores, vendía accesorios. Era todo un ecosistema. Y para muchas familias mexicanas, su primer reproductor de VHS vino acompañado de una membresía de Videocentro. Era un paquete completo. Te doy el aparato, te doy acceso al contenido y ahora tienes entretenimiento limitado en tu casa por una fracción de lo que te costaría ir al cine cada semana. Y entonces, en pleno auge, empiezan a moverse las placas tectónicas. Al principio, casi nadie lo nota, porque el cambio no llega como un meteorito que impacta y destruye todo de golpe. Llega como una grieta, pequeña, silenciosa, pero imparable. Y esa grieta empieza a expandirse, a ramificarse, hasta que un día te das cuenta de que toda la estructura está comprometida. Primero, la piratería. Y cuando digo piratería, no estoy hablando de algo marginal, de algo que pasaba en las sombras. En México, la piratería no fue un fenómeno marginal. Fue una economía paralela. Fue una industria en sí misma. Y con el tiempo, se volvió algo cotidiano, algo normalizado, algo que dejó de verse como algo malo. Se convirtió simplemente en una alternativa más. El puesto en la esquina, el tianguis del fin de semana, el señor que te decía te la consigo más barata, el conocido que te la quema por la mitad del precio. Y para un negocio como Videocentro, eso era veneno lento. No era algo que lo matara de un día para otro, pero día tras día, semana tras semana, iba minando sus cimientos. ¿Por qué? Porque la renta dependía de que la película siguiera siendo un bien escaso, algo que no todos podían tener, algo por lo que valía la pena pagar. Pero cuando afuera la película ya estaba en todos lados, cuando el mismo estreno que en Videocentro costaba 40 o 50 pesos por 2 días, afuera lo podías conseguir en 10 pesos y te lo quedabas para siempre, aunque fuera una copia pirata. El hábito empieza a romperse. La piratería tenía otra ventaja brutal: velocidad. No tenía que esperar los procesos oficiales, los tiempos de distribución, los trámites legales. Una película que se estrenaba en Estados Unidos un viernes, para el siguiente fin de semana ya estaba en los tianguis de México. Grabada en el cine con cámara, con mala calidad, con gente tosiendo de fondo. Pero estaba. Y mucha gente ya no quería esperar a que la película llegara oficialmente o a que hubiera copias disponibles en Videocentro. Querían lo inmediato. Querían verla ya. Y cuando la cultura se acostumbra a lo inmediato, cuando esa expectativa de tenerlo todo ya se vuelve la norma, el modelo de renta sufre. Porque la renta implica esperar, implica disponibilidad limitada, implica que a veces no está lo que quieres. Segundo, el cambio de formato. El VHS no duró para siempre. Era obvio que no iba a durar. Era un formato analógico, las cintas se degradaban, se rompían, había que rebobinarlas. Y luego llegó el DVD, a finales de los 90,
y el DVD pareció una salvación, pero también fue un aviso, una señal de lo que venía. Porque el DVD abarató la copia, facilitó la reproducción, hizo que el pirata se viera mucho mejor. Ya no era una grabación chafa con líneas en la pantalla, con el audio desincronizado. El DVD pirata empezó a parecerse peligrosamente al original. Mismo menú, misma calidad de imagen, mismo audio. Y ahí el consumidor promedio, presionado por el bolsillo, dejó de ver la diferencia como ética y empezó a verla como práctica. Si se ve igual, si funciona igual, ¿por qué voy a pagar 5 veces más? Y no solo eso. El DVD también cambió la ecuación de compra versus renta. Con el VHS, una película original costaba tanto que la renta tenía mucho sentido. Pero con el DVD, cuando los precios empezaron a bajar, cuando empezaron a aparecer las ofertas, los paquetes, las promociones, mucha gente empezó a pensar, por lo que me cuesta rentar esta película 3 veces, mejor la compro y la tengo para siempre. Y Videocentro perdía un cliente recurrente. Tercero, la economía real. Y esto es algo que no se puede ignorar. Videocentro vivía de una clase media que quería entretenimiento, pero que no siempre podía comprarlo. Mientras eso se mantuvo, mientras hubo ese balance entre quiero ver películas y no puedo pagar el precio completo, la renta era perfecta. Era el punto medio ideal. Pero cuando el precio de los reproductores bajó, cuando los discos se abarataron, cuando apareció mejor me la compro o me la consigo pirata, cuando las crisis económicas apretaron y la gente tuvo que priorizar gastos básicos sobre entretenimiento, la renta comenzó a perder terreno desde múltiples frentes. Y aquí viene la parte que casi nunca se cuenta con honestidad. Videocentro no cayó solo por tecnología. Esa es la narrativa fácil, la que dice llegó el streaming y lo mató. Pero no es tan simple. Cayó por el choque entre tecnología y el ecosistema mexicano. La piratería no fue un detalle. Fue una fuerza de mercado. Fue competencia desleal. Sí, pero fue competencia al fin. Y en un mercado donde una parte significativa de la población opera en la informalidad, donde las reglas se doblan, donde la supervivencia económica justifica muchas cosas, competir como empresa formal se vuelve casi imposible. Y aún así, Videocentro resistió. Y esto es importante reconocerlo. Resistió más de lo que muchos recuerdan. Tanto que hay un dato que parece mentira, pero que habla de su arraigo, de su importancia cultural. En el Valle de México hubo una sucursal que abrió en 1996 y que todavía se mencionaba como el último videocentro que sobrevivía décadas después, incluso con streaming masivo y después de la pandemia. Piénsalo bien. 1996. En ese año, México no vivía con Internet en el bolsillo. La mayoría de la gente ni siquiera tenía Internet en su casa. Ese videocentro abrió cuando el modelo todavía tenía sentido, cuando todavía había futuro. Y sin embargo, ese mismo local terminó convertido en símbolo, el recordatorio físico de que el mundo cambió y se lo llevó todo. Un fósil comercial, un museo involuntario de una época que ya no existe. Porque en los 2000 llega el golpe definitivo, Internet. Primero lento, primitivo, con conexiones que se caían cada 5 minutos. Luego más rápido, más estable, más accesible. Primero descargar una película era una hazaña técnica que te tomaba horas o días. Luego se volvió costumbre, algo que hacías mientras dormías o trabajabas. Y finalmente, se volvió una industria. Plataformas, suscripciones, streaming. Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney Plus. Y en ese punto, el modelo de rentar físicamente se vuelve un acto casi romántico, algo que haces por nostalgia, por el recuerdo. No imposible, pero sí minoritario, marginal, destinado a morir. Y aquí viene el quiebre que define todo. Cuando tu negocio depende de que la gente se mueva a tu local, de que salgan de su casa, suban al coche, lleguen a tu tienda, caminen por los pasillos, elijan, paguen, se lleven algo físico, lo regresen después. Pero el mundo inventa un sistema donde contenido llega a tu casa con un clic, donde no hay que moverse, donde no hay horarios de cierre, donde no hay no disponible. Tu ventaja competitiva desaparece por completo. Tu local, tu estante, tu caja, tu inventario físico, todo eso que antes era tu fortaleza, de repente se convierte en peso muerto, en costos que no generan valor, en fricción que el cliente ya no quiere tolerar. Videocentro intentó competir con algo que no se puede pelear con las mismas armas, la comodidad.
Porque no importa cuánto ames el ritual, no importa cuánto disfrutes caminar entre los estantes, no importa cuánto valores la recomendación del empleado que ya te conoce y sabe que te gusta. Cuando la vida se acelera, cuando el tráfico cansa, cuando el trabajo te exprime y llegas a casa solo queriendo desconectarte, cuando tienes 30 minutos libres y quieres ver algo ya, en ese momento la gente elige el camino corto. Elige lo fácil, elige lo inmediato. Y aún así, falta otra pieza. La más incómoda, la que explica por qué en México la caída fue tan brutal, tan definitiva, tan sin vuelta atrás. Cuando el mercado se hace informal, cuando grandes sectores operan fuera de las reglas, el negocio formal se queda sin aire. Videocentro pagaba renta de locales comerciales en zonas accesibles, pagaba empleados con prestaciones, pagaba impuestos, compraba licencias oficiales de distribución, mantenía una operación legal completa. Afuera, el pirata operaba con costos mínimos. Un puesto en el tianguis, sin permisos, sin impuestos, sin nómina formal, sin nada. Es una batalla desigual desde el inicio. No es solo tecnología. Es estructura económica. Es el contexto en el que operas. Ahora, detente un segundo y piensa en lo que significaba realmente Videocentro para la industria, más allá de las tiendas que veíamos. No era solo una cadena de renta de películas. Era un eslabón fundamental entre distribuidoras internacionales, estudios de Hollywood, productoras mexicanas y consumidores finales. Era un canal para que el contenido circulara de manera legal, para que hubiera catálogo diverso, para que hubiera cultura compartida, para que todos pudiéramos acceder a las mismas historias, a las mismas referencias culturales. Y cuando eso desaparece, no solo cierran locales, se desarma una cadena completa. Se pierde infraestructura. Se pierden empleos, sí, pero también se pierde un modelo de distribución cultural. ¿Y quién ganó cuando Videocentro empezó a pagarse? Ganó, primero, el mercado pirata. Sin duda, ganó el vendedor que ofrecía estreno antes que nadie, aunque fuera ilegal. Ganó el que podía poner 200 títulos en una mesa del tianguis sin pagar una estructura completa, sin rendir cuentas a nadie. Y después, cuando la tecnología maduró lo suficiente, cuando Internet se volvió rápido y accesible, ganaron las plataformas internacionales. Netflix, principalmente. Porque hicieron lo que Videocentro no podía hacer: ofrecer abundancia infinita sin fricción. Catálogos de miles de títulos, disponibles siempre, sin necesidad de salir de casa, por un precio mensual razonable. Pero aquí viene la ironía, y es una ironía brutal. Videocentro, en su mejor momento, ya tenía algo que parecía invencible: marca, presencia física en todo el país, hábito de consumo establecido. Tenía lo más caro de construir en cualquier negocio: el lugar en la mente del consumidor. Hoy, cualquier empresa mataría por tener un ritual semanal asociado a su nombre, por ser parte de la rutina de millones de familias. Y aún así, no le alcanzó. No fue suficiente. ¿Por qué? Porque el cambio no fue gradual. No fue algo que pudieran ver venir con tiempo suficiente para adaptarse. Fue una suma de golpes simultáneos: piratería masiva, más cambio de formatos, más llegada de Internet, más aparición de nuevas plataformas digitales. Y cada golpe no solo reducía clientes, también reducía margen de ganancia. Y cuando baja el margen, se recorta inversión en catálogo. Y cuando recortas catálogo, pierdes atractivo. Y cuando pierdes atractivo, pierdes más clientes. Y cuando pierdes más clientes, baja más el margen. Es una espiral descendente del que es casi imposible salir una vez que empieza. Y por eso, cuando la gente dice, es que llegó Netflix y lo mató, se queda corta. Es una simplificación. Netflix fue el final elegante, el certificado de defunción oficial. Pero la erosión empezó mucho antes, en la realidad mexicana. En la copia pirata del tianguis, en el compadre que te graba la película, en la economía de supervivencia que convirtió el entretenimiento en mercancía barata, en la normalización de lo ilegal como opción válida. Ahora, imagina por un momento lo que México pudo haber construido si Videocentro hubiera cambiado a tiempo, si hubiera tenido la visión, los recursos y el entorno adecuado para evolucionar. No digo competir con Netflix, en el sentido literal de crear una plataforma de streaming desde cero. Eso requería inversión tecnológica masiva, infraestructura de servidores, acuerdos internacionales complicados. Pero digo algo más profundo, más realista: aprovechar esa red de locales, esa marca establecida, esa relación con el cliente construida durante años, para evolucionar hacia algo híbrido.
Porque Videocentro tenía algo valiosísimo, algo que las plataformas digitales tardaron años en construir. Conocía el gusto popular mexicano. Sabía que se rentaba en cada colonia, en cada ciudad, en cada región. Sabía qué géneros funcionaban mejor en qué temporadas. Sabía qué actores, qué directores, qué tipos de historias conectaban con el público mexicano específicamente. Tenía datos, aunque fueran datos analógicos, información de primera mano sobre preferencias reales de consumo. El México que pudo ser aquí es claro, y duele verlo en retrospectiva. Un videocentro que se transformaba en club de membresía digital, que se volvía curador de contenido local, que se aliaba con proveedores de Internet cuando Internet empezaba a llegar a los hogares, que convertía sus tiendas en puntos de experiencia cinematográfica, en lugares donde no solo rentas, sino donde ves, donde compartes, donde hay eventos. Un videocentro que migraba a un modelo mixto de venta más renta digital, que creaba una plataforma propia aprovechando su marca y su base de clientes, que construía comunidad cinéfila local en cada sucursal. Pero eso requiere visión estratégica de largo plazo, inversión masiva en tecnología, paciencia para atravesar la transición, y un entorno donde competir contra la informalidad no sea una condena automática a la quiebra. Y en México, en ese momento, no se dieron esas condiciones. Y entonces llegamos a lo más importante, a lo que realmente deberíamos estar preguntándonos. ¿Qué perdió México cuando Videocentro se apagó? Perdió empleos formales. Eso es obvio. Miles de personas trabajaban en esas tiendas. Cajeros, gerentes, personal de limpieza, repartidores, todo un ecosistema laboral formal. Perdió un tejido cultural, también. Porque Videocentro era parte de cómo nos relacionábamos con el cine, con las historias, con el entretenimiento. Pero perdió algo más sutil, algo que casi nunca se menciona. Perdió el espacio físico donde el cine era conversación. Porque en Videocentro no solo rentabas, discutías, preguntabas, descubrías. Oiga, ¿cuál me recomienda? Esa está muy buena, se la llevó mucha gente. Si le gustó esa, llévese esta otra, es del mismo director. Era un algoritmo humano. Era recomendación con mirada, con empatía, con contexto. Era el empleado que ya te conocía y sabía que te gustaba el terror pero no demasiado gore, o que preferías las comedias románticas ligeras, o que siempre buscabas lo más nuevo de acción. Y cuando eso desapareció, el entretenimiento se hizo más individual, más rápido, más eficiente quizás, pero también, paradójicamente, más desechable. Porque cuando todo está disponible todo el tiempo, cuando no hay escasez, cuando no tienes que elegir con cuidado porque puedes ver lo que sea cuando sea, nada se siente especial. No hay anticipación. No hay ese momento de por fin conseguí la que quería. Simplemente scroll, clic, play, next. Por eso, cada vez que alguien encuentra una sucursal abandonada de Videocentro y dice parece que el tiempo se detuvo, cuando comparten fotos en redes sociales de esos locales fantasma con los estantes todavía ahí, con los carteles desteñidos, con ese aire de museo no intencional, no es solo por la estética retro. No es solo nostalgia barata. Es porque representa un momento en el que el fin de semana tenía un ritual, en el que había que salir a buscar el entretenimiento, en el que había un esfuerzo mínimo que hacía que valoraras más lo que conseguías. Y México, como tantas veces en su historia, dejó que ese ritual muriera sin ceremonia, sin un último homenaje, sin un reconocimiento de lo que significó para generaciones enteras. Simplemente un día había videocentros en todas partes, y al siguiente ya casi no quedaba ninguno, y nadie hizo mucho ruido al respecto porque todo el mundo estaba ocupado descubriendo Netflix. Y aquí viene el cierre, pero no como despedida triste, sino como reflexión necesaria. Si Videocentro desapareció, no fue porque fuera un mal negocio en su momento. No fue porque no sirviera. No fue porque no llenara una necesidad real. Fue porque el mundo cambió y México cambió a su manera particular. Con informalidad masiva que hacía imposible competir legalmente, con piratería normalizada que erosionó los márgenes hasta hacerlos insostenibles, con tecnología que llegó para romperlo todo sin dar tiempo de adaptación, y con empresas que no siempre pudieron o supieron evolucionar a tiempo, o que no tuvieron el entorno adecuado para hacerlo. Videocentro fue víctima de su tiempo, sí, pero también de su contexto. En otro país, con otras condiciones, tal vez hubiera podido transformarse. Tal vez hoy existiría una versión evolucionada, una mezcla de físico y digital, de comunidad local y tecnología global. Pero en el México de finales de los 90 y principios de los 2000, con todo lo que estaba pasando económica, social y tecnológicamente, simplemente no había espacio para esa evolución. Y lo que nos queda es el recuerdo.
El recuerdo de esos viernes yendo a buscar la película. El recuerdo de las peleas familiares por qué elegir. El recuerdo del empleado que te conocía por nombre. El recuerdo de esa emoción de encontrar justo lo que buscabas. El recuerdo de ese ritual semanal que marcaba el inicio del descanso, del tiempo en familia, del entretenimiento compartido. Videocentro fue parte de la vida de millones de mexicanos. Y aunque ya no existe, aunque sus locales se convirtieron en otras cosas o quedaron abandonados, aunque toda una generación nueva no tiene idea de qué era o por qué importaba, para los que lo vivimos sigue siendo un pedazo importante de nuestra historia personal y colectiva. Un recordatorio de que nada dura para siempre, de que los tiempos cambian y de que a veces lo que amamos simplemente desaparece, no porque no fuera bueno, sino porque el mundo siguió girando nosotros con él.